Padre, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, yo de hecho estoy bastante preocupado porque fui a Chiapas, estuve en los Altos, ¿Sí? no estuve exactamente en el centro del conflicto porque no me permitió el tiempo, pero tengo pensada una visita posterior. Lo que me preocupa es lo que está pasando ahí, porque yo lo he vivido Claro. en Oaxaca desde hace muchos años. A mí me tocaron conflictos de límites de tierra, donde, por ejemplo, Santiago Moltepec con San Mateo Yucutindó, Ujú. llevan desde 1983 peleándose. Ya llevaban años, pero brotó ahí. No se ha podido hacer nada porque se politiza el asunto y sigue muriendo la gente. Yo digo, ahora, este asunto yo quiero tener un poco de malicia y quiero ser mal pensado. Claro. Yo digo, si el obispo Felipe Arismendi Esquivel ha tenido ese tino, esa aseveración, la preocupación pastoral, pues, de luchar por este conflicto, la solución de este conflicto, y no le hacen caso. Si ya hemos llamado varias veces a la responsabilidad del gobernador, que es el primero que tiene la responsabilidad de hacerlo, y no lo hace, si el gobierno federal tampoco hace nada, yo soy muy mal pensado. Y yo puedo sospechar que detrás de ese conflicto hay intereses por los recursos, como sucedió en Santiago Amoltepec Claro. y San Mateo Yucutindó, porque hay materiales estratégicos, porque hay minas, porque hay todo. Y ellos se preocupan por generar los conflictos para después quedarse con los recursos. Si el gobierno de Chiapas no tiene la capacidad ni la voluntad política de solucionar esto, y tampoco el gobierno federal, entonces son cómplices, y seguramente tendrán intenciones de algunos recursos que no quieren reconocer que están en juego. Claro. Es que uno puede pensar eso. Claro, padre, la semana pasada un tribunal agrario aparentemente dio una resolución para poner fin a este conflicto, falló a favor de Chenaló, y entonces Chalchihuitán tendría que pagarle una indemnización de 15 millones de pesos más el compromiso de la reconstrucción de 300 viviendas. Después de este fallo, ¿ha cambiado en algo la situación de los pobladores habitantes de estas dos comunidades? Mire, yo Ajá. aprendí muchísimo, siendo testigo de los límites de tierra, aprendí muchísimo. Por ejemplo, vi cómo unos conflictos no se solucionaban, pero vi otros como sí se solucionaban. ¿Qué hacían? Se sentaban los principales o los ancianos de un pueblo y de otro, ¿sí? Se sentaban a platicar, alegaban, peleaban, decían, señalaban, pero al fin y al cabo, después, con sabiduría, porque tienen sabiduría, arreglaban las cosas. El problema es cuando se meten diferentes autoridades agrarias o autoridades políticas y arruinan el diálogo que sabiamente nuestros mayores, los pueblos originarios, han tenido. Si algo yo he admirado es la sabiduría de estas personas que llaman caracterizadas, principales, ancianos del pueblo, que han sabido solucionar eso. Yo lo que digo es que tiene que haber una mesa con una autoridad moral. Yo invito, ¿verdad? Y yo no soy nadie, desde luego, para sugerir esto a mi amigo el obispo Felipe Arismendi Esquivel, pero yo le sugeriría que pusiera de inmediato una mesa de diálogo con los dos pueblos. Él es pastor de los dos pueblos. No puede concretarse nada más a Claro. dar declaraciones. Él debe abrir una mesa de diálogo, sentarse con ellos con paciencia, escucharlos, porque estamos hablando de horas y días, pero vale la pena porque son la vida de las personas. Entonces, una cosa inmediata es acudir asistencialmente a estas personas, porque no podemos esperar que sigan muriendo. Es un frío espantoso, yo ese día lo vi.
Claro. Entonces, atenderlos a ellos en forma asistencial, atenderlos y empezar ese diálogo de hermanos, sacar todo eso que lo bueno que los pueblos tienen. Claro. Yo estoy seguro que la clave está en el diálogo. Estoy seguro que ellos tienen la clave para entenderse y llegar a un acuerdo. Claro, De padre. hermanos. Padre, hemos visto a través de reportajes, la verdad, muy bien elaborados, del Universal, de Cuadratín, la situación en la que están los habitantes de estas dos comunidades. Pero dentro del recorrido que usted ha realizado, ¿qué es lo que vio? ¿En qué condiciones, si pudiera detallarnos, se encuentran en este momento, después ya del fallo de un tribunal agrario y de la supuesta ayuda del gobierno estatal y municipal? ¿En qué condiciones están los habitantes de Chenaló y Chalchihuitán? Primero, yo diría que realmente sí están en la incertidumbre, lo que yo vi. Están en la incertidumbre, no solamente en condiciones difíciles por el invierno que ya está, es una zona de altura, sino más bien que no hay manera, no se ve voluntad política que se refleje en una estrategia integral. Aquí se necesita una estrategia integral. Yo digo, qué bueno sería que se juntara personal de la diócesis de Tehuantepec, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ya sea el mismo obispo Felipe Esquivel, ¿verdad? Que se podía juntar él con el gobernador, ya se estuvieran entrevistando y haciendo una coordinación de instituciones, interinstitucional, para hablar con los indígenas. Y luego hay que entender que los pueblos originarios tienen su ritmo, tienen sus costumbres, que Claro. tienen que sentarse a platicar, eso es urgente, y no imponer nada. No pueden imponer nada porque eso no sirve. Si imponen algo, pues ahorita de momento podrán aceptarlo, pero cuando se vayan van a volver otra vez al conflicto. Tiene que surgir de ellos, con sus propias dinámicas, todo eso tiene Claro. que hacer. Padre, ¿en qué consistió la visita del alto comisionado de la ONU, Jan Yarab, en estas comunidades? Él está muy preocupado porque sabe que están ahí personas muy vulnerables como son de los pueblos originarios, pero llamó la atención de él que están perdiendo la vida niños y personas muy pobres. Si usted puede ver las personas que están desplazadas, son muy pobres, son personas muy pobres, y entonces él está llamando la atención como autoridad moral mundial para que se respeten los derechos humanos. Una comisión que tiene que entrar de inmediato es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene que entrar ya. Claro. Tiene que mandar visitadores y hacer un trabajo que me parece que ya lo está empezando a hacer, pero insisto, tiene que estar en esa mesa el obispo, el gobernador, las comisiones de derechos humanos nacionales, estatales, internacionales, y entonces ver este problema porque está empezando. Claro. Ya sé que tiene años, pero está empezando a agravarse. No vaya a ser lo que yo viví. Mire, yo lo invito para que se eche un ojito al caso que se detona en 1983, en enero, entre San Mateo Yucutindó y Santiago Amoltepec. Fíjese los años que tienen y cómo han venido una y otra vez, pero también vean los recursos que había ahí, como la Universidad de la UAPJO y otras universidades descubrieron que había mucha riqueza ahí. Claro. Y casualmente empezó el problema de límites de tierra. Claro. Padre Alejandro Solalinde, pues muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que usted está ocupado justo en estos recorridos que está haciendo en estas dos comunidades y esperamos poder hablar pronto con usted para ver si ahora sí las autoridades estatales o federales pues deciden hacer algo en Chenaló y Chalchihuitán. Ojalá que sí, hago votos para eso. Muchísimas gracias, padre. Un abrazo. Al contrario, hasta luego.